Bienvenidos una vez más al podcast Operación Independencia. Este es el capítulo número 3, se titula Alquiler o Compra. En este caso, retomando un poco lo que hemos visto antes, hemos estado tratando referente a los temas de los motivos por el cual vamos a querer independizarnos como tal. Y después, ciertas características básicas que tenemos que tener en cuenta antes de iniciar la mudanza, ¿no? O sea, ¿qué consideraciones tenemos que tener en cuenta? Que era el capítulo número 2. Ahora lo que vamos a ver es, ya con base, habiéndonos preparado, teniendo claro cuál es nuestro motivo, habiendo hecho ese checklist de consideraciones que tenemos que tener en cuenta para mudarnos, dígase por ejemplo los gastos, las cosas que tenemos que comprar inicialmente, lo mínimo indispensable. Recuerden esa palabra, lo mínimo viable, lo mínimo requerido. Ahora lo que vamos a tratar es referente a cómo definir si alquilamos o compramos. O sea, ¿cuál es esa diferencia? ¿Cómo logramos identificar esa diferencia? ¿Y cómo decidimos en función a ello? En este caso, lo que vamos a tener en cuenta primero es diferencia entre alquilar y comprar. Esto es un punto que me pareció interesante al inicio también cuando yo lo hice. Evalué en dos características, comprar o alquilar. Cuando hablamos de alquilar como tales, vamos a tenerlo como si fuera un gasto. ¿Sí? Es una salida de efectivo que tenemos que tener presente todos los meses, pero que el lugar o el espacio en el que nos encontremos no va a ser propio. Es como si nos estuvieran prestando y estuviéramos pagando por ese préstamo. Ahora, comprar, la diferencia es que estamos pagando, igual es una salida de efectivo, pero la diferencia es que es como una pequeña o pseudo inversión. Es decir, que estamos pagando por un espacio que en un futuro, mediano o largo plazo, será nuestro, ¿no? Entonces esas son las diferencias. Ahora, ¿cuál es el beneficio de alquilar o comprar? ¿Por qué decidir por cada uno? Por ejemplo, alquilar. Si es el alquilar, por ejemplo, te permite desplazarte. Es decir, vamos a ver la opción de que hoy me encuentro, por ejemplo, en un espacio, vamos a poner en un distrito específico. Más adelante, quizás mañana más tarde, en un par de meses, en unos años, me cambio de lugar, me voy a otro espacio, alquilo otro lugar como tal. Ese es el beneficio de poder desplazarse, aparte de que el espacio tuyo, o sea, el espacio en el que te encuentres no es tuyo, por ende, vas a encontrar muchas... no eres, ¿cómo se puede decir? No eres... Vas a cuidar el espacio, pero no eres responsable de todas las cosas que tengan porque no es tuyo. O sea, sí lo vas a tener que cuidar, que es parte de... Pero no es un espacio que va a quedarte como propiedad tuya. A diferencia en el caso, por ejemplo, de una compra, este espacio es propio, se va a volver un espacio propio en un mediano o largo plazo, como lo comentaba. Entonces ahí uno tiene que ir pensando, se malogra algo, sucede algo, es algo propio. Y aparte de que es propio, no puedo movilizarme con tanta facilidad. O sea, si yo quisiera, por ejemplo, vamos a tomar un caso aquí en Perú. Me encuentro actualmente alquilando en Lince. Más adelante quiero alquilar en San Miguel o en Pueblo Libre, que son otros distritos. En este caso, si yo quisiera movilizarme a otros distritos, si yo estuviera alquilando sería más práctico, porque meramente termina mi contrato de alquiler inicial y busco otro arrendamiento nuevo. Sin embargo, a diferencia en el caso de compra, no tengo un contrato de alquiler, significa que tengo un contrato de, por ejemplo, 10, 20 años de pago de un financiamiento y tengo que pagar mensualmente. Pero si me quiero movilizar a otro lado, es más complicado porque ya tengo, digamos, algo que me está fijando un espacio físico, ¿no? No significa que no pueda alquilar, pero lo que esto va a conllevar es que voy a tener un doble gasto si es que estoy pagando un financiamiento de este departamento o la casa o lo que estoy comprando. Entonces, esas son las diferencias. Beneficios, en el caso del alquiler, como les decía, es la movilización. No es un espacio propio tuyo, significa que lo que te llevas son solamente tus pertenencias. En el caso de compra es un activo tuyo. Sí te puedes movilizar y llevarte tus cosas, pero vas a tener igual algo físico que te está vinculando a un espacio como tal. ¿Cómo decidir ahora, con todo este criterio base, cómo decidir si queremos comprar o alquilar? Inicialmente, primero veamos la parte del efectivo. Si tienen pues ustedes tienen, por ejemplo, un flujo de efectivo, es decir,
una disponibilidad de efectivo muy alta, propio, hablando de efectivo propio, no de un banco, sino dinero propio, la opción de comprar es mucho más viable. Sin embargo, si uno tiene una disponibilidad de efectivo mucho más limitada, la opción del alquiler es una opción, ahí sería mucho más viable. Ahora, a criterio personal y como recomendación, si es la primera vez que estamos incursionando en este proyecto de independencia, o sea, de independizarnos como tal, yo les recomiendo, y si nunca han tenido un espacio, nunca han vivido solos en alguna oportunidad, yo sí les recomiendo que comiencen por un alquiler. Más que todo porque les va a permitir conocer o identificar las necesidades básicas que van a tener. Identificar cuando digo necesidades me refiero a recursos, herramientas, cosas materiales que necesiten. Les va a permitir identificar sus gastos, mapear cuáles son los servicios o las obligaciones que tienen que hacerse, o que tienen que asumir. Les va a permitir también aprender a manejar sus finanzas, su dinero, para saber cuánto gastar, cuánto no gastar, cuánto ahorrar, ¿no? Ese tema del ahorro también es importante cuando uno se muda o se independiza. Les va a permitir conocer muchas de esas cosas. Por ejemplo, cuando uno inicia la operación, vamos a poner el tema del podcast, ¿no? Inicia la operación independencia y ya se quiere ir a un espacio físico o a otro espacio, o sea, ya mudarse. Si uno, por ejemplo, no mapeó inicialmente o no consideró en su checklist, que es lo que hablamos de la lista de consideraciones, que necesitaba, por ejemplo, una plancha. No lo consideré, no lo vi necesario en su momento. O un librero, por ejemplo. No era necesario, no era prioritario. Entonces, ahí es, por ejemplo, donde cuando uno ya se muda, viendo el espacio físico como tal, empiezas a darte cuenta que necesitas eso, de repente una cortina, o de repente un tacho que no considerabas, para la basura, por ejemplo, o una espumadera, no sé. O sea, van saliendo cada vez más cosas que uno inicialmente no las consideraba. Y si, por ejemplo, uno planifica, hablando del tema de financiamiento, la compra de un inmueble, y tus gastos están amarrados a la cuota que tienes que pagar, y tú consideraste ciertas cosas que deberías de tener inicialmente, los gastos base que ibas a tener y el saldo de dinero que te iba a quedar para tus otros gastos personales, y salen estas cosas espontáneamente, entonces te puede descuadrar, te puede generar un desfase o un desbalance. Entonces, ahí como recomendación, como lo decía inicialmente, sí irían o podrían ir por el tema del alquiler. Es mi caso, yo he hecho eso para iniciar y a mí me está permitiendo mapear todas estas cosas que me han estado haciendo falta en mi primera lista de checklist. Entonces, sí les recomiendo iniciar por ese punto, ¿no? Y tomar en cuenta estos factores que hablamos inicialmente para poder decidir, ¿no? Como les digo, si ustedes ya han estado viviendo solos inicialmente y quieren irse a otro espacio geográfico, evaluar la viabilidad, ¿no?, del alquiler o la compra. Si eres una persona que te mueves mucho, que te desplazas constantemente, el alquiler es una opción muy viable porque te permite desplazarte entre espacios de manera constante. Si eres una persona que va a estar en un espacio físico por lo general una cantidad de tiempo razonable, dígase unos 5 años, unos 10 años, te diría que comiences con una compra, podría ser, si es que si es que soporta tu estructura de gastos, que es un tema que veremos mucho más adelante. Te lo recomiendo para que tengas algo propio. No es algo que no vas a tener la necesidad de desplazarte a otros lados. Ahí van a nacer otras necesidades, más adelante los veremos también, pero sí les diría que podamos evaluar eso, ¿no? O sea, les dejo como tarea, evaluemos esto, y sí me gustaría que me comenten cuál fue su primera elección, si es que ya lo han hecho, y si en caso, o sea, si es que ya se han independizado, y si aún ustedes están siguiendo este podcast
y están que siguen paso a paso para poder entrar en este proceso, en este gran proyecto, que me comenten qué están considerando, o sea, o qué propuestas están tomando, si es alquiler o compra, y me lo hagan llegar por el podcast, por la encuesta del podcast, y me lo pueden comentar, o también por las redes sociales, en este caso Instagram. Entonces, eso sería todo por parte de este capítulo. Sí, estaré atento a sus comentarios, y referente a lo que les comento, ¿no? Que me comenten qué están tomando como punto de partida, alquiler o compra, y su criterio para poder definir. También espero que me comenten si es que les está haciendo mucha ayuda este podcast. Sus comentarios son bien valorados, y nuevamente, si tienen alguna propuesta o algún tema que quisieran que trate en uno de los capítulos, también háganmelo saber a través del Instagram. Pueden encontrarme como Diego-Ang-S, y ahí estaré atento a sus comentarios. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.